Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y día alcista en las bolsas, como podéis ver. El SP500 continúa con esa fuerza de las últimas jornadas, aguantando en la zona alta, consolidando para posiblemente continuar con las subidas. A pesar de que ayer parecía que entraba una corrección, pues hoy parece que el mercado se muestra otra vez muy positivo. El Dow Jones muy cerquita de romper esa línea de resistencia, lo que formaría un hombro cabeza hombro invertido que ya llevamos comentando hace tiempo. Este sería el hombro, esto la cabeza y este el otro hombro. Es una formación extraña porque es de continuación, no es de cambio de tendencia. El cambio de tendencia ya se produjo el año pasado en este doble suelo que hubo aquí, pero siendo en un gráfico diario esto es muy difícil de manipular. No se puede estar manipulando desde diciembre del año pasado para que forme esta figura, y es muy probable que sea una figura auténtica, y eso se confirmará en cuanto rompamos esa línea amarilla, que es una línea abanicada. No es la línea de tendencia principal ni mucho menos. La línea de tendencia principal bajista son estas dos que tenemos aquí y ya están rotas desde hace tiempo. Se apoyaron dos veces el mercado en esas líneas, una aquí y otra aquí, y bueno, está claro que estamos en una fase alcista, solo que estamos en un periodo de consolidación de todo este tramo de rebote desde los mínimos, y evidentemente cuando saltemos de esta zona, de esta línea amarilla, nos acercaremos mucho a los máximos históricos. Es que nos plantaremos prácticamente en máximos históricos. El DAX también está prácticamente en máximos históricos. Hay que recordar, para que la gente sepa, y recalcarlo una y otra vez, para que se quede grabado a fuego para la siguiente vez que ocurra, que Alemania está en recesión. Alemania está en recesión y la bolsa está en máximos históricos. Algo que hemos comentado que podía pasar, lo decíamos el año pasado cuando estábamos en los mínimos, que posiblemente para este año la bolsa llegase a máximos, y es lo que ha ocurrido. Hemos marcado un máximo histórico este año en el DAX alemán, a pesar de que hay recesión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya hemos comentado muchas veces y hemos explicado que los mercados se anticipan y que además estamos en un periodo en que la inflación es alta. Y con una inflación alta, los precios de las acciones también suben, porque es algo que se está cotizando en moneda fiat y la moneda fiat se deprecia, ¿vale? El Nasdaq, perdón, también subiendo, recuperando parte de lo que perdió ayer. Las acciones que más sufrieron ayer fueron las tecnológicas, y sin embargo hoy pues está recuperando el Nasdaq, así que seguramente tendremos recuperación en esas acciones tecnológicas y ahora lo iremos a ver. Eso es lo que vamos a hacer ahora precisamente. Bueno, no, antes de entrar en las acciones, quería recordar una cosa. A la mañana lo he comentado en el vídeo de Bitcoin al día, pero bueno, lo saco aquí para que quede claro. Esta es la posición que tenemos abierta desde hace bastante tiempo, ahora lo miraremos exactamente cuándo, en Bitcoin, y de momento vamos en pérdidas. Hemos llegado hasta en ganancias porque estuve en 28.000 y pico. No vendimos pensando que ya iniciábamos un tramo alcista más importante, intentando sacar más, pero bueno, seguimos con la posición abierta, y lo que he comentado a la mañana, voy a ingresar más para aprovechar que estamos en unos precios bajos y que se puede hacer cosas, para salir antes de esta operación y volver a activar un poco la cuenta. Por eso, porque si no tendría que esperar todavía seguramente un par de semanas para salir con unos beneficios decentes, y tampoco salir ahora para volver a comprar al mismo precio pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces voy a ingresar más dinero. Ahora mismo solo hay 92, digamos, sin estar en garantía, más lo que está en garantía por esta posición abierta, ¿no? Y va en pérdidas 41 dólares, perdón. 41 dólares. Ayer iba más, cuando estábamos en los mínimos se perdía 50 y algo, pero bueno, 41 ahora mismo. El precio de liquidación está en 22.767, un precio que creo que no alcanzaremos ni de casualidad, pero que ahora, como vamos a hacer un ingreso adicional, pues ese precio de liquidación evidentemente bajará muchísimo, porque voy a meter una cantidad más importante para salir de esta posición rápido y volver a activar un poquito el movimiento, ¿no? Más que nada. Quería enseñaros la cuenta cómo estaba antes de hacer el depósito, para que veáis que la operación está abierta, sigue abierta, ahí está, y que no tiene ningún peligro porque está muy lejos el precio de liquidación. Bueno, por lo menos es lo que pienso yo, que no creo que no tiene mucho peligro. Y lo dicho, voy a hacer un ingreso de $1.000 y voy a hacer un coste medio muy bajo, evidentemente, porque voy a comprar una cantidad muchísimo más grande que esta. Este es el monto que hay, 0,044 bitcoins. Evidentemente cuando meta esos 1.000 euros la cantidad va a ser mucho mayor que esa, con lo cual el precio medio va a bajar muchísimo
de los 27.527 que está la entrada, pues va a bajar un montón y entonces tendré más fácil salir en menos tiempo y con más ganancias. Así que simplemente lo quería comentar para que lo supieseis. Y ahora nos vamos a las acciones, que como sabéis las analizamos en este gráfico de XStation, que es la plataforma que utiliza XTB, que es el broker recomendado para operar en acciones. Ya sabéis que para operar en acciones no cobran ninguna comisión XTB, a menos que hagas operaciones superiores a 100.000 euros al mes, que es, pues es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, si haces operaciones por menos de ese importe, pues no te van a cobrar comisiones en acciones. Bueno, este es el gráfico de Amazon, que tras la caída de ayer rebota en el día de hoy. Ya hemos dicho que están rebotando las tecnológicas. Aún así, evidentemente yo creo que tiene que tomarse una pequeña pausa. No sé si corregir demasiado, ya la caída de ayer fue bastante dura. Pero consolidar por lo menos estos niveles después de una subida de un 25% en muy poco tiempo, pues sería sano para el mercado, para que luego tuviese más fuerza para continuar con los avances. Pero en principio está demostrando fortaleza, porque esa vela de ayer era muy negativa, envolvía a 3 velas anteriores, casi 4, con un movimiento además bastante brusco a la baja, cerrando en el mínimo, y sin embargo hoy pues prácticamente hemos recuperado 3/4 partes de la caída de ayer. Parece sin mucha dificultad, además, ¿no? Apple también recuperando prácticamente todo lo que perdió ayer y, bueno, una vela también positiva, aunque se le ve un poquito más cansada que Amazon, quizás. Intel en el día de hoy, pues, prácticamente repitiendo el cierre de ayer, está ligeramente en negativo, pero ayer acabó en positivo en un día en que las bolsas estaban bajando, como veíamos, ¿no? O sea que, bueno, ayer salvó la situación bastante bien y hoy se mantiene en esa zona de los 31,27, que es una zona de soporte, resistencia. Ahora mismo no está muy claro si está haciendo de soporte o está haciendo de resistencia, porque el precio no termina de consolidar claramente por encima de ese nivel. Tesla sigue subiendo y parece ser que en el corto plazo seguirá haciéndolo. Da la impresión de que podríamos verla en la zona de los 267, como comentábamos hace unos cuantos vídeos. Y daros cuenta que la subida empezó aquí, prácticamente, en esta zona, aproximadamente el 15 del 5, y justo coincidió con la finalización de la venta que hizo George Soros, que tenía una posición en Tesla, y cuando anunció que la había liquidado por completo es cuando empezó a subir, y es lógico, ¿no? Como hemos explicado muchas veces, cuando una venta fuerte se termina, pues evidentemente ya no hay ventas para que el precio baje, o por lo menos esas ventas desaparecen, una venta importante que se estaba viendo, ¿no? AMD no termina de cerrar ese hueco que nos dejó. Creo que lo tendrá que terminar de cerrar, aunque evidentemente nadie obliga a nadie a cerrar ningún hueco, pero sería lógico que lo cerrase porque la subida fue muy vertical. Fijaros que desde la zona que marcó esta corrección en los 81,36 ha subido hasta 121, es decir, la recuperación que han tenido desde mínimos del año pasado Google y Amazon, que estaban cotizando a 81, 82 y les ha llevado a cotizar hasta 128, 129, la ha hecho AMD en 3 semanas. Es decir, la subida, la misma en porcentaje más o menos que han tenido Amazon y Google desde octubre del año pasado, más o menos, que fue cuando marcaron los mínimos, la ha tenido AMD en 3-4 semanas. Que es la misma, es de 81 más o menos a 120, 130, o sea, es lo mismo. O sea, la subida es brutal, mucho más brutal esta subida que la de Amazon y Google, que son evidentemente empresas mucho más grandes, más mastodónticas, que no tienen tan fácil hacer este tipo de movimientos, pero para que os deis cuenta de lo que significa este movimiento. Este movimiento de AMD equivale a todo este movimiento desde aquí hasta aquí de Amazon. Es decir, desde diciembre, en este caso. Y en el caso de Google, vamos a ver si tenemos aquí Google, aquí. En el caso de Google, el movimiento viene desde noviembre hasta ahora, y eso lo ha hecho, este mismo movimiento en porcentaje, la misma subida porcentual, la ha hecho AMD en muy poquito tiempo. En nada, 3 semanas en realidad. Para que os hagáis una idea de la perspectiva de este gráfico, porque parece que no, pero... Y bueno, y ya si contamos lo que ha hecho desde los mínimos,
ni te cuento. Los mínimos estaban en 55 y estamos en 120. Ha multiplicado por 2 y pico, por 2,5 casi. O sea, una barbaridad. Bien, American Water poco a poco va recuperando. Es un gráfico que se ve, pues eso, que no tiene tanta volatilidad como otros, no es una tecnológica, es una empresa, pues eso, de aguas. Y tras consolidar esa zona en 142,87, que le ha costado su tiempo, fijaros cómo estuvo tonteando en esa zona, pero ya dijimos que era la zona del doble suelo y que en esos entornos iba a terminar por formar ese mínimo, pues poco a poco ya parece que va saliendo hacia arriba. Primer objetivo es 149 y siguiente 154,71, así que le cuesta, pero va haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Alibaba también decíamos ayer que está empezando a tener buen aspecto técnico, ya está amenazando con romper alguna línea de esas dos que tenemos ahí dibujadas. Decíamos que tenía muy parecido gráfico al que tenía Globan antes del salto que pegó tan fuerte en la cotización, y parece que nos estamos acercando a esa posible ruptura al alza. Globan, precisamente, que hablábamos, tenía un aspecto muy similar aquí, en esta zona justo antes del salto, al que está teniendo ahora mismo Alibaba. Muy parecido. Venía de una tendencia bajista también, prolongada en el tiempo, no terminaba de salir de ahí, porque si nos echamos para atrás, fijaros qué tendencia bajista es, mucho tiempo, no rompía, le estaba costando, estaba marcando máximos decrecientes, los mínimos también habían sido el último mínimo decreciente con el anterior, pero bueno, salva la situación, no se desploma de esa zona, recupera. Y muy parecido a lo que hizo Globan también, una empresa que también venía bajando mucho en el largo plazo, con una tendencia bajista bien clara, tal. El último mínimo también lo marca por debajo de los anteriores, venía haciendo máximos decrecientes, pero en el último intento ya veíamos que parecía posible una ruptura y al final se produjo. Y está en la misma situación, yo creo, Alibaba en este momento. En el caso de Globan, para ya entrar ya en esta acción, pues ha corregido en los últimos días. Bueno, en realidad la corrección se hizo hace 4 días y ahora se ha mantenido en esa zona con cierta volatilidad arriba y abajo, pero más o menos manteniéndose en ese nivel de los 173, y seguramente volverá a subir hacia la zona de 194 en las próximas semanas, ¿no? Airbnb en el día de hoy corrigiendo, pero también a pesar de la corrección de hoy lleva buenas subidas en las últimas jornadas y bueno, es una corrección normal. Seguramente se tomará una pausa en esta zona y después volverá a continuar hacia la zona de 126 posiblemente, que es el siguiente objetivo posible. Didi amenazando con romper ese canal a la baja que lleva desde hace meses. Lo dibujábamos ayer, esa parte alta sigue estando bajista porque los máximos y mínimos evidentemente siguen siendo decrecientes, pero no quiere decir que vaya a tener que continuar haciéndolo, porque evidentemente las tendencias duran lo que duran, no duran eternamente, y está empezando a amenazar con romper esa tendencia. De momento se ha chocado con la resistencia, puede que retroceda un poco, pero yo creo que en los próximos avances en alguno de ellos va a superar esa línea y vamos a cambiar esta tendencia. Meta, a pesar de la corrección de ayer, hoy recupera. Sigue siendo alcista, pero parece que en el corto plazo le va a costar un poquito más. Da la impresión de que le va a costar un poco más. La vela de hoy ha iniciado también en negativo, aunque ahora esté en positivo. Pero bueno, poco a poco pues irá consolidando esta zona y volverá seguramente por sus fueros. Roblox, pues la jornada de ayer fue muy negativa para esta acción, pero parece ser que ese soporte de momento está aguantando, a duras penas, pero está aguantando, y seguimos esperando que en el medio plazo en algún momento salte hacia la zona de los 46. BBVA, bueno, ya dije ayer que estas velas pues no son las que han ocurrido, lo analizábamos en el gráfico de TradingView. Vamos a ver el gráfico en TradingView precisamente, voy a ir a BBVA aquí porque dibujé ayer la línea. Un segundito, la línea de tendencia, y fijaros que está intentando romper la línea de tendencia en el día de hoy. Ayer la dejábamos dibujada, en algún momento del día ha estado por encima, necesitamos evidentemente que cierre por encima, no que se meta otra vez por debajo, pero lo ha estado intentando, así que ojo, porque estos días es posible que incluso rompa esa línea y se vaya, como decíamos, hasta 6,97, que es la siguiente resistencia importante que tiene. Bien, seguimos con el resto de acciones. Esta es Google, que recupera tímidamente, muchísimo más tímidamente que Amazon, así que Google parece que está un poquito más floja.
puede que continúe con la corrección en los próximos días. Eso mantendría los índices un poco controlados. Si hay algunas que están fuertes pero otras no, pues unas compensan con otras y los índices más o menos se mantienen ahí en esa zona en la que están consolidando, ¿no? NIO vuelve a caer en comparación con el comportamiento de Tesla. Evidentemente es un comportamiento mucho peor, sigue estando bajo esa tendencia bajista y ni siquiera se acerca a tocar esa línea bajista, así que hay que seguir esperando a ver lo que ocurre. Y Nvidia pues recupera también, de momento no rellena el hueco que nos ha dejado en ese gráfico y de momento se mantiene la euforia que hay en acciones que están relacionadas con inteligencia artificial en este caso, ¿no? Y bueno, volvemos a analizar el resto de cosas, entre ellas Bitcoin, que está queriendo volver a rebotar hoy, pero bueno, seguimos por debajo de esta línea que marca los últimos máximos relativos, que es la que tenemos que superar para reanudar el movimiento alcista de largo plazo en el que nos encontramos. Que estemos debajo de esa línea de tendencia al corto plazo no tiene ninguna importancia, es lo que pasa en los mercados alcistas, que de vez en cuando tienes alguna parada en el movimiento y una vez que terminas esa parada vuelves a hacer lo que estás haciendo, que es moverte al alza, ¿no? Entonces estamos en esa parada todavía, quizás deberíamos haber salido ya al alza, pero bueno, las circunstancias del mercado nos han llevado a lo que nos han llevado, quizás de manera dirigida, o sea, esto que ha pasado, por ejemplo, estos últimos días con la SEC, seguramente estaría planificado de hacerlo precisamente en este momento, seguramente, y bueno, es lo que nos está retrasando un poquito que salgamos de este movimiento lateral, ¿no?, en el que nos hemos metido después de las subidas de estos primeros meses del año, ¿no?, y que continuemos con esa línea, o sea, con ese movimiento alcista de largo plazo, ¿no? Es lo que nos está retrasando, pero nada más, es un simple retraso. El día de hoy, como veis, está intentando recuperar y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta recuperación del día de hoy. El petróleo bajando se ha chocado con la resistencia que tenemos marcada en 77,42. Y bueno, vamos a ver, porque igual tenemos suerte y vuelve a caer a la línea morada y nos vuelve a dar otra oportunidad en ese punto. Veremos a ver los próximos días. El oro, ayer tocó el soporte de los 1952, pero no lo ha perdido. Hoy vuelve a rebotar y vuelve a subir hasta la parte alta de ayer, aunque hoy también ha estado muy cerquita de ese soporte. Cuando pierda esta zona de 1952 es cuando nos vendrá, yo creo, es mi opinión, evidentemente no es ningún consejo de inversión, creo que es cuando nos vendrá la última corrección del corto plazo que puede tener el oro y después nos hará más o menos suelo en esas zonas que estamos hablando, 1900 más o menos, y volverá a subir con un poco más de consistencia, no con el rebote este que no ha sido nada, ha rebotado ahí nada más, está consolidando un poco un movimiento lateral, pero posiblemente con pocas opciones de subir. La plata, sin embargo, nos sorprende con una subida bastante fuerte del 3,34%, cuando en la caída se mostró claramente mucho más débil que el oro. Y sin embargo hoy, que el oro pues sigue titubeando aunque está rebotando, la plata sí que está teniendo un rebote más serio desde su mínimo, ¿no? El oro se ha quedado como aquí consolidando en esa zona de mínimos y la plata sí que ha tenido un rebote más serio, aunque sigo pensando lo mismo, que hasta que no bajemos a 22.155 no creo que demos por terminada la corrección de los metales preciosos. Y el platino también dirigiéndose hacia el soporte de los 984 en el día de hoy, comportándose al revés que la plata y que el oro. Muchas veces se suelen comportar de manera diferente, no son activos. Al final, cuando son muchos días seguidos de un comportamiento negativo, pues terminan haciendo todos lo mismo, pero cuando el mercado está así un poquito más aleatorio, pues no se comportan a la vez y en este caso el platino tiene peor comportamiento y se dirige hacia esa zona de los 984 que puede ser el soporte, aunque también dijimos que el 963 tenía ciertas papeletas de ser tocado también. Subida del euro, que estas últimas jornadas había roto la línea de tendencia bajista, pero no terminaba de desplazarse por encima de ella y ya decíamos que estaba consolidando por encima de esa línea. No la tengo dibujada ahora porque, bueno, no sé por qué el gráfico la ha quitado, pero bueno, ya estamos viendo cómo ataca de nuevo esos niveles de resistencia que decíamos ayer o antes de ayer, la zona de 1.078, y una vez que rompa ese 1.078, pues poco a poco irá hacia 1.09, incluso 1.10, como decíamos estos días atrás. Dólar australiano contra dólar estadounidense, pasamos a un gráfico horario.
aquí, que tampoco me ha grabado la línea por lo que veo, que dibujábamos ayer, y encima tengo dibujadas estas que eran antiguas. Bueno, no sé qué ha pasado aquí, seguramente me habrá cogido alguna grabación antigua. Bueno, ayer decíamos que lo lógico era salirse en esta zona cuando rompía esta línea. Evidentemente vemos que ha subido otra vez, o sea que mala suerte. Ayer nos tocaba esa zona o sea, perdía esa zona de soporte y entonces nos decía que lo mejor era salir fuera de ahí, en esta zona de aquí. Pero como vemos, ha rebotado otra vez hasta los máximos y ahora esa es una zona de resistencia donde sí se podría abrir una posición en corto. Ayer decíamos, bueno, esto de momento no era suficiente como para abrir una posición en corto. Dijimos, bueno, se puede intentar y bueno, hubiera habido un pequeño movimiento en el corto plazo que podías haber aprovechado, pero no era muy claro. Decíamos, cerrar la posición en largo sí, abrir la posición en corto pues no era tan claro. Y ahora, cuando ha rebotado hasta la línea, que ahora sí hace de resistencia, ahí sí que en este momento, exactamente ahora, justo en el momento que estamos grabando el vídeo, es una buena zona para intentar una posición en corto. Puede salir mal, hay que tener un stop muy cerquita, por si supera esta línea y se sitúa de nuevo por encima, pero si ocurre eso, en el momento que vuelva a cruzar esta línea a la baja, entonces sí, ahí volveríamos a intentarlo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso, pues lo mismo os digo, aquí me han desaparecido las líneas que tenía, pero veníamos de una posición corta y decíamos de mantener esa posición corta de momento, si recordáis en el vídeo de ayer, y de momento pues no ha roto ninguna zona importante como para cerrar la posición corta. En el momento que rompiese alguna zona importante, que la vamos a dibujar ahora, que sería esta, en el momento que rompiese esa zona, cerraríamos la posición corta e incluso podríamos plantearnos abrir una posición en largo, aunque al igual que dijimos ayer en el dólar australiano contra dólar estadounidense, mejor es cerrar solo la posición corta y esperar un posible pullback para abrir la posición en largo, ¿vale? Eso sería lo más conveniente, como hemos visto en el gráfico anterior. Y en este caso el euro contra la libra decíamos que había perdido toda la fuerza, a pesar de que aquí era una buena zona para entrar. Después pues este movimiento había perdido un poco de fuerza y decíamos mejor haberse salido en esta zona de aquí, de los 0,86, 0,7 más o menos, o esa zona, y ya vemos que sigue flojo, así que de momento este gráfico pasamos de él. La libra contra el yen, bueno, de momento, como veis, bueno, está por encima de estas líneas, que tampoco son las que tenía ayer, pero bueno. Está en un movimiento un poco lateral, de momento esperaría un poquito a que se desarrolle un poco más ese gráfico, tendré que dibujar de nuevo las líneas. La libra contra el dólar, en este caso también veníamos de un gráfico que no nos decía gran cosa, decíamos que había que esperar más, que la única referencia que teníamos esa era esta línea de resistencia, que la tenía puesta de color rojo y ahora me aparece de amarillo, que es curioso, ¿no? Y en esa zona, pues que se está acercando muy rápidamente, además, en estas últimas horas, pues ahí sí que se podría plantear una posición en corto. Está llegando a una zona en la que sí podríamos empezar a hacer algo, que es la única, además, la única zona de referencia que tenemos, porque no tenemos ninguna referencia más. Aquí decíamos que se podía dibujar una línea de tendencia alcista en esta zona, pero que no era demasiado significativa y que tomar una posición corta perdiendo esa línea que podría ser peligroso, porque al no ser una línea tan inclinada ni tan clara, pues que lo mejor era esperar. Y bueno, esa espera pues nos puede llevar a esta línea amarilla, que ahí sí se podría intentar alguna operación en corto. Evidentemente esto no es un consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera. Estos son análisis. Daros cuenta que por mucho que yo haga un análisis y por mucho que yo diga un sitio donde yo creo que es bueno para ponerse corto, ponerse largo, no estoy diciendo nada de la gestión, y lo realmente importante no es solo el análisis, sino es la gestión que hagas de esa operación, ¿no? Entonces esto no es ningún consejo de inversión. Falta una cosa muy importante siempre, esto solo es el análisis, falta la gestión, y la gestión es lo que hace cada uno con esa posición luego, ¿no? Así que esto solo es el análisis, ya digo, es una muy pequeña parte de lo que se tiene que hacer para operar. Es tan pequeña que no puede ser ningún consejo de inversión, evidentemente, porque lo importante es la gestión que hagas. Eso siempre lo he dicho. Tú puedes entrar en un sitio
muy bueno por análisis para hacer una operación, y si luego la gestión que haces de esa operación es mala, te puede salir mal. Si la gestión es buena, te puede salir bien. Es decir, con el mismo análisis, dependiendo de la gestión que tú hagas de ese análisis y de esa posición, la operación puede salir bien o puede salir mal. O sea que, ya digo, es simple análisis, no es consejo de inversión. La gestión lo es todo prácticamente. Bueno, evidentemente también hay que hacer un buen análisis, porque si no, no tomas posiciones en buenos puntos, pero quiero decir que incluso con un muy buen análisis, buenísimo, si la gestión es mala, da igual, no vas a ganar dinero. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.